en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara. Muy pero muy buena mañana en esta hermosa jornada en la ciudad de Córdoba. Estamos en Serenata Diurna, en esta 99.5, la querida Radio Galena. Y como siempre, estamos transitando temas nacionales, invitados de lujo. Y en este caso le damos la bienvenida, con mayúsculas lo voy a decir, al doctor Miguel Rodríguez Villafañe. ¿Cómo está usted? Usted y acá en Radio Galena. Estábamos hablando fuera de micrófono de la actualidad de esta querida patria que es la República Argentina, y quién mejor que el doctor Villafañe para transitar varios temas que tenemos en agenda. Por eso, un poco para comenzar a hilvanar lo que sucede en nuestra querida patria, como ciudadano, doctor, ¿cómo ve en este momento a la República Argentina y obviamente como cordobés? Bueno, como bien dice, como miembro de la Argentina, porque como bien referíamos Rodolfo acá, muchos de los políticos hablan como si la Argentina fuera tercera persona. Es mi patria y la quiero. Y desde ese punto de vista que quiero hablar, porque de lo contrario, pareciera que tírenle a la Argentina y haga gol, total la plata la tengo en Miami y me voy a descansar a Miami. Empezaré por lo último, sin que esto signifique que no vayamos al principio. El primer problema que tengo para el hombre y la mujer común es la manipulación de los medios de difusión. Fíjense que medios como Galena no son las reglas. Voy a dar un ejemplo de antes de ayer, titulares de Clarín y de La Nación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está preocupado, dice el titular, porque la Argentina va a iniciar el proceso de juicio político a su corte. Primero, no dicen qué funcionario y qué dijo concretamente. Es una versión que al hombre común a lo mejor se le escapa. Nosotros que estamos en el tema de la información decimos, bueno, si yo te voy a dar una información, digo el funcionario tal del Departamento de Estado. Claro. No, dice, una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que no le gusta lo del juicio a la Corte. Por supuesto que todo esto dentro de un contexto totalmente envenenado por la oposición. Primer aspecto a tener en cuenta, la oposición solo en el año 2022 presentó 9 pedidos de juicio político al presidente, un pedido de juicio político a la vicepresidenta y 10 pedidos de juicio político a los ministros. Digo yo, cuando ellos hacían esos pedidos no consideraba que atacaban a la República, a la patria, ni nada. Vuelvo a repetir, 20 pedidos de juicio político de Juntos por el Cambio en el 2022, 9 al presidente, 1 a la vicepresidenta y 10 a los ministros. Tengamos en cuenta eso, porque no es menor. Ahora resulta cuando se le pide a la Corte Suprema, parece que estuviéramos desmoronando el país. Con un agravante, el ciudadano común tiene que saber que el pedido de juicio político es un mecanismo constitucional, previsto en el artículo 53 de la Constitución, invito a que lo vean. No es un golpe de Estado, es un mecanismo constitucional. Y acá se lo presenta más o menos como si se quisiera derrumbar el país. Con el otro agravante, en este contexto de la incoherencia de la oposición, que por ejemplo, de los miembros de la Corte, a Lorenzetti, durante 3 años, Elisa Carrió estaba insistiendo en hacerle el juicio político. Ahora parecería que no hay que hacerle el juicio político a Lorenzetti, que es miembro de la Corte. 3 o 4 años llenó los programas de radio y televisión diciendo que había que hacer un juicio político a Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte. Ahora, al ciudadano común que puede no juntar toda esa información, sino porque se la dan cotidianamente y en un nuevo detalle del cual hay que hablar. Nosotros hablamos de las mentiras
o la fake news, como se dice, generalmente para disfrazar que detrás de esto estamos hablando de una mentira. Pero en la Argentina, más que una mentira, tenemos mentiras seriales, que es más que una mentira. ¿Por qué digo eso? Porque no estamos acostumbrados a la verdad. A veces la verdad molesta, a veces nos saca del sitio de confort. Y llegamos al punto tal que la mentira aparece como un alimento, al punto tal que si a los 3 días se aclara eso, ya llega tarde porque hay otra mentira dando vuelta. Claro. Es tan grave eso que el propio Papa salió a decir que el manejo de los medios mundiales fomentan lo que se llama la coprofilia. ¿Qué es la coprofilia? Que es una enfermedad de consumir excremento. Fíjate, y es tan grave eso que si resucitara Goebbels, ojalá nunca lo hiciera, ¿cierto? Y lo dejaran venir, pero si en hipótesis teórica viniera en este siglo, tendría que hacer un curso acelerado porque su frase, ¿te acuerdas de decir miente y miente que algo quedará? En las nuevas modalidades con las cuales los medios hegemónicos nos educan, ahora diría miente y no deje de hacerlo porque me gusta. Esto es grave, y lo de las mentiras seriales y hasta contradictorias. Voy a tomar nuevamente este personaje del cual hablamos recién, que era Elisa Carrió. Acuérdate que cuando el gobierno vacunaba con la Sputnik el COVID-19, le tiraban a matar diciendo que envenenaban a la gente, que se le pegaban los celulares magnetizados en el brazo. E incluso Elisa Carrió puso una denuncia penal en contra del presidente por vacunar con la Sputnik. Bueno. Con el tiempo, ahora dice, cabe denuncia contra el presidente porque dejó morir un montón de gente por no tener a tiempo la vacuna. Cuando paralelamente y ciertos sectores, Juntos por el Cambio, entre ellos Patricia Bullrich, estaban detrás de la Pfizer, que había puesto condiciones inaceptables al país para proveerla. Y a su vez que en el mundo venía incluso de incumplir muchos contratos porque se le dio prioridad más a Estados Unidos y a Europa que a otros países del mundo. Pero como esto no se junta, o sea, se dice una cosa hoy, mañana se dice otra cosa, Juntos por el Cambio, fíjate, solo vamos al caso de la Corte. La Corte, en el caso de la disputa con Rodríguez, con el gobernador Rodríguez Larreta de la Cava, hizo una monstruosidad que ya la vamos a analizar. Pero lo paradójico es que se le asignaron fondos que no le correspondían y Rodríguez Larreta, para que vea la incoherencia de Juntos por el Cambio, sale a decir que esto era un avance en federalismo. Pero paralelamente el PRO le ponía una denuncia penal a los gobernadores que habían estado de acuerdo con discrepar con el fallo de la Corte. O sea, era un federalismo, pero si puedo y no están de acuerdo conmigo, meto preso 18 gobernadores. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no es algo novedoso a lo largo de la historia el tema de las llamadas falsas noticias, ¿no? No es un invento argentino, para decirlo de algún modo. Recién se refería a este buen muchacho, digamos, Goebbels, que comenzó engañando a toda una nación. Los americanos copiaron muy bien esa receta y la llevaron a su máxima expresión, así digamos, es. Porque no entendían justamente y se asombraban cómo toda una nación podía seguir ya estando a días nomás de caer Berlín de una manera ciega a todo un gobierno, en este caso, ¿no? Que era el gobierno nazi. Y lo estudiaron muy bien y yo creo que superaron a sus maestros en todo sentido. No nos olvidemos, por ejemplo, algo que todo el mundo conoce, la invasión a Irak. La invasión a Irak, dicho por las Naciones Unidas, no existían armas de destrucción masiva y el gobierno de Estados Unidos a todo el mundo le decía que Hussein era un tipo total y absolutamente peligroso en todo sentido porque tenía armas nucleares. Va una delegación de Naciones Unidas con expertos
revisan de arriba a abajo todo, los iraquíes le muestran abajo de la alfombra. Hay una película muy famosa que es justo cuando vuelve la delegación para informar, los yanquis ya están bombardeando porque saben que van a ir a Naciones Unidas a decirle al mundo, miren, hemos revisado abajo de la alfombra, no hay una sola bomba atómica, ni siquiera una fábrica de dulce de leche. Bueno, arrasaron un país, masacraron millones de personas. Así es. Y está todo bien. Pero aún más te cuento, yo tengo un libro, y no voy a hacer publicidad del libro, pero al menos lo trapa, se llama Crimen de Crímenes, analizo los genocidios desde 1904 al 2005. Y lo analizo no solamente desde el punto de vista de las víctimas y los victimarios, sino de los terceros que pudiendo hacer no hicieron. Para corroborar lo tuyo, fíjate, Estados Unidos, que siempre se ha presentado como defensor de los derechos humanos, sin embargo, en el tema judío, no actuó en coherencia, por dos formas. Uno, la remesa de judíos que iban a Auschwitz o a todos esos campos de concentración con cámara de gas, ¿por qué medio de locomoción iban? Por tren. Tren. Imagínate el tren, el medio de locomoción más fácil de sabotear. Yo me agarro grupos comando, o al menos un avión, todos los días le dinamito la vía, lo cual hace que al menos hubiera lentificado la remesa de personas que te van a matar. ¿Por qué no se hizo eso? Y no era porque le faltara información. Yo era muy amigo de Jacques Fuchs, lamentablemente ya falleció, pero un sobreviviente que vivía acá en la Argentina. Y también pasó que cuando llegaron los campos de concentración, no llevaron ninguna estrategia médica. ¿Qué significa eso? Imagínate, llegaban a un lugar de gente desesperada, con hambre, etc. Pero al no llevar una estrategia, ¿qué es lo primero que hace un soldado que le lloran que tiene hambre? Le da su barra de chocolate, se moría. Porque el estómago no está, es como si a un bebé vos le dieran una barra de chocolate. Hay gente que ha muerto comiendo pan, porque se subían a los camiones con pan y se atosigaban de pan. Me contaba Jacques Fuchs que él vio morir más gente cuando entraron los aliados que cuando estuvo en el campo de concentración. No era que antes no murieran, pero tal vez no las veía. Y él se salvó porque estaba en el hospital. Pues imagínate una persona que ha pasado años sin comer, es como un estómago de un bebé. Vos a un bebé no le podés dar un bife de chorizo de un día para el otro, porque lo matás. Entiendo, Esto sí. te demuestra, incluso hay algunas anécdotas donde Estados Unidos, por ejemplo, no aceptó un famoso barco judío San Luis que pidió asilo y no lo dejaron entrar. No nos olvidemos la complicidad con nazis de la IBM. Tan así que hay un libro, IBM y el Holocausto, etc. Esto habla de estas hipocresías mundiales, porque ahora no podemos dejar de ver cuál es la estrategia del llamado Plan Cóndor o antes de la doctrina de seguridad nacional con Latinoamérica. Primero, me sublevo que a mi patria la consideren patrio trasero. Nosotros no somos patio trasero, falta que nos diga que a su vez somos el patio para tener la basura para que se recicle, ¿viste? Como se hace hoy en día para hacer compost. Sí. Pero ¿cómo viene el tema? Primero, ellos lo hacían con la doctrina de la seguridad nacional, Escuela de las Américas, militares, e impusieron por la fuerza no solamente 30.000 desaparecidos, sino el neoliberalismo, porque acá hemos podido juzgar a algunos de los militares responsables. Lamentablemente no aparecieron los desaparecidos, pero lo que no desapareció es el neoliberalismo que impusieron con Martínez de Oz. Sí. Incluso con una falacia del propio Poder Judicial. El Poder Judicial, un famoso juicio, no nombro el juez porque no merece que se lo reivindique, después de 18 años dijo que se cometieron 477 delitos por el proceso militar en materia de deuda externa, pero como había pasado 18 años tenía que sobreseer a Martínez de Oz y todo su grupo por el tiempo transcurrido. O sea, nos dice que hay 477 delitos, pero quedan impunes Martínez de Oz y su grupo. Después de eso, viene una etapa que yo le llamo light, que es la etapa de Menem, en donde rifaron la joya de la abuela, privatizaron de la peor forma nuestras empresas nacionales y a la gente en general le regalaron el dólar de ir a Estados Unidos o a cualquier lugar de afuera, deme 2. Claro.
Pero mientras tanto tenían el plan 3, que es el que está operando ahora, porque ellos lo trabajan a largo alcance. Sí. Ese plan 3, ¿en qué consistía? En cooptar y colonizar la inteligencia que toma decisiones en el país. Primero cooptaron las facultades de Derecho y de Ciencia Económica. Acuérdense que referentes como Cavallo han sido formados nada menos que en la Escuela de Chicago y todo ese tipo de cosas. Claro, sí. Y la parte del derecho. Sabiendo que de la Facultad de Derecho está el monopolio de quienes luego forman el Poder Judicial, en donde tenían que asentar sus reales determinadas perspectivas. Hemos llegado a nosotros saber que a Lula lo encarceló Moro, y Moro es egresado de Harvard. Y en la Argentina, en su momento le cuestionaban a Ramos Padilla de que, estoy hablando de Alejo, no el padre, sino el hijo que era juez de Dolores, porque iba a las marchas del 24 de marzo. Y yo decía, ¿por qué le van a cuestionar si esa marcha tiene que ir todos los jueces y los fiscales? Porque es política de Estado. Acá es como si te cuestionara un juez como si fuera políticamente incorrecto que fuera a un desfile el 9 de julio o del 25 de mayo. Sí, lo que se ve es que en realidad estos muchachos de Washington obviamente respetan la soberanía solamente de sus estados y no del Río Bravo para abajo. Eso lo están viendo. Por eso, si no, le preguntemos a Pancho Villa. Sí. Ahora, por eso los jueces se sienten mal si el 4 de julio no son invitados a la fiesta de la Embajada de Estados Unidos. De Estados Unidos. Con lo cual, acá no es cuestión de entrar a un chauvinismo, pero somos un país independiente y tenemos que poder tomar decisiones, y menos que nos coopten un poder fundamental como el Poder Judicial. Bueno, cuando uno no está de acuerdo en esta concepción de ideas, digamos, lo que hace esta gente es agarrar un par de aviones y bombardear Plaza de Mayo, por ejemplo. Sí, pero te digo, ahora hay algunos, sin restar la importancia de eso, que en algún momento hay que volver a reivindicarlo como algo atroz, ¿cierto? Pero ahora nos matan de a poco, que es otro tipo de muerte, porque acá estas deudas externas que a nosotros nos han dejado impagables, nos condiciona cada vez más. Fíjate que al punto tal, fíjate, yo vengo orgullosamente un hogar de 2 docentes, o sea, no nací en cuna de oro, alimentado a jalea real, pero teníamos una vida digna, con sus limitaciones. Pero en el 51 mi padre pudo sacar un crédito hipotecario de una casa que tarde o temprano la pagamos. Educó a sus hijos universitariamente y bueno, tenía su Citroën, etcétera, etcétera. Ahora un docente está peleando que su sueldo no esté por debajo de la línea de pobreza. Mira lo que te digo. O sea, un sueldo de un docente en Córdoba a nivel ingreso no supera los 100.000 pesos y la línea de pobreza está en 140.000. O sea que ya no está peleando por tener derecho a una vida digna, sino para darle de comer a sus hijos. Bueno, para dominar a un pueblo es mucho más económico y mucho más rápido un golpe financiero, mediático, judicial, que los golpes clásicos, digo clásicos por que conocemos de la década del 70 en Latinoamérica. Entonces han cambiado, como bien dice usted, las bombas, en este caso, por cooptar espacios del Poder Judicial, como se ha hecho, como en este momento tenemos, que ahora vamos a ver a estos muchachos de la Corte Suprema que están haciendo, y agarrar el sistema financiero, que sabemos de dónde viene, no viene de África ni viene de una galaxia lejana. Los principales bancos de Estados Unidos están acá en la Argentina y manejan el sistema financiero de Latinoamérica. Entonces, mucho más económico, mucho más fácil para esta buena gente, en lugar de preparar políticos en las escuelas militares, en la Escuela de las Américas, preparan alumnos directos como Cavallo, como la Fundación Mediterránea y este tipo de cuestiones. Entonces, una familia argentina que necesita saber qué va a comer mañana, indudablemente que va a pensar
¿Cómo hago para llegar a darle a mis hijos un plato de comida y no sentarse a analizar dónde está parado? Y esa es la mejor forma de dominar un pueblo. Ahora, cuando teníamos un espacio de intelectuales y de políticos, de científicos que apostaban a una soberanía nacional, justicia social, independencia económica, en la década de los 70, y ahí había que barrerlos a todos. No solamente acá, digo, si hablo de Latinoamérica toda. Le preguntemos a algún pensador de la década del 70, fines de los 60, y lo sentemos en esta mesa, qué pensaba de lo que estamos hablando en este momento, y iba a estar totalmente de acuerdo. Ahora, llamemos a ese intelectual y lo pongamos acá y va a decir, bueno, en realidad yo estoy viendo a ver si ahora en enero me puedo ir de vacaciones en Miami. Claro, pero fíjate, acá hay detalles que hay que tener en cuenta. Bien ha dicho la vicepresidenta que estamos ante una mafia. La vicepresidenta que quisieron matar hace 2 días y nadie se acuerda. Así es, pero qué importante tiene este concepto. Todos habrán escuchado o habrán visto la película El Padrino. Una de las lógicas de la mafia es ir, besarle el anillo al gran padrino como muestra de subordinación ante su poder. Y acá nosotros tenemos que entonces a ver lo siguiente. Cuando asume Macri, en diciembre, en enero se va de vacaciones a Villa Angostura. En esas vacaciones era presidente ya de todos los argentinos y la lógica de un presidente es que vengan a verlo a él, no es que él vaya a otro lugar. Sin embargo, Joe Lewis le mandó un helicóptero a Macri y lo llevó a su mansión. Primero, no sé cómo Macri aceptó ante una persona que incluso estaba incumpliendo una orden del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Son amigos. Pero sigamos. Después de eso, Macri, que besó el anillo ahí, porque Joe Lewis no es cualquier persona, es una de las fortunas más grandes de los ingleses fuera de Inglaterra, tiene su sede, digamos, su domicilio en las Bahamas, pero además cuando volvió Macri, nombró a la vocera de Joe Lewis, director de Radio Nacional Neuquén. Le amplió la posibilidad de tener más tierra fronteriza a los extranjeros, en este caso Joe Lewis. Condonó deuda de Edenor, que es la empresa de electricidad de la provincia de Buenos Aires, y se ajustó las tarifas. Recapitulemos. O sea, señor, ahora, ¿a dónde van los jueces, los fiscales que han saltado ahora? Van al lago escondido. Voy a decir, bueno, jueces y fiscales que ganan más de 1.300.000 pesos por mes, no necesitan un viaje casi de asistencia social. Y si te van a coimear, voy a decir, bueno, mándeme a alguna buena isla del Caribe o algún buen hotel all inclusive de Brasil. ¿Por qué el lago escondido? Tendría buenas vistas, consumirán los vinos esos 90.000 pesos. Es tan escandaloso lo que justamente estamos escuchando, y es tan escandaloso que los medios masivos ni siquiera lo toquen el tema, ¿no? Y es tan escandaloso lo que sucede a simple vista, no hace falta ni siquiera ir a ninguna biblioteca, y la población, lo acabamos de decir, está preocupada y adrede la llevan a eso, a saber qué va a comer esta noche. Así entonces, es. Pero fíjate, pero ahí no podemos dejar de ver que en ese viaje, primero, los macromedios argentinos lo bancaron, Grupo Clarín. Segundo, estaban jueces, fiscales, jueces de primera instancia, segunda instancia, funcionarios de los gobiernos, incluso estaba el jefe de asesores del presidente metido en eso, para que vea cómo transversaliza esto. Pero están bien organizados estos chicos. Pero ahí viene el tema que no es menor, y esto del besar el anillo. Cuando Rosenkrantz, que era vicepresidente, que es vicepresidente de la Corte, pero antes fue presidente, que entró por Macri, estuvo en Chile, en una conferencia dijo que no es verdad que a cada necesidad le corresponde un derecho, frase de Eva Perón, que no solamente la suscribo, sino que se condice con lo que dice el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Pero ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la necesidad de haberlo dicho? Esto es besarle el anillo al padrino. Esto significa decirle a los grandes intereses usurarios del mundo,
no se preocupen ustedes, que aunque el país pase hambre y necesidad y viole los derechos humanos de su población, les garantizamos que sus fortunas y las deudas externas usurarias se van a pagar. Y nosotros como Corte vamos a garantizar ese pago, por eso sosténgannos a nosotros. Eso es lo que está en juego ahora en el análisis político del juicio a la Corte. Acá no nos equivoquemos, el juicio político no es un juicio penal propiamente dicho, es un juicio, como lo dice la palabra, político. Y acá nosotros estamos viendo detrás de esto un sector en lo cual 4 personas están decidiendo el futuro del país, pero que a su vez besan el anillo a los grandes intereses que nos sojuzgan como pueblo. No hay posibilidad de avanzar como patria si no tenemos un poder judicial que nos garantice el derecho para todos, ¿no? Realmente más que interesante esta charla que recién comienza, es la primera parte. Yo lo invito a que vayamos a una cortina, algún temita musical, y continuamos aquí en Radio La Galera 99.5 con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. No se vaya, ya venimos.